Bien, acá estaba queriendo algunas cositas. Hacemos lo siguiente, bajamos, le digo al señor iluminador que apague o disminuya, mejor dicho, apague no, disminuya un poco la luz del estudio. Son dos o tres cositas que quería decir simplemente a propósito de todo esto que me quedaron en el tintero. Ustedes vieron que en la conversación con la señora, en realidad que preguntó fue Rolando. Yo hice algún que otro comentario, porque las cosas están muy claras. La primera cosa elemental que se hace cuando una persona cae al vacío es determinar si estaba con alguien o no. Y en ese caso, el que estaba con esa persona tiene que dar explicaciones. Y las explicaciones no son razonables y va a estar en problemas. ¿Qué es lo que pasó con este tipo? En principio. La otra cosa que se hace es ver cómo fue la caída. Es elemental determinar cómo fue la caída. Acá hay una autopsia que determina lesiones anteriores, en el cuello, en los brazos, etc. Lo que da a entender que hubo violencia contra Pilar. Hubo violencia contra Pilar. Eso da a entender la autopsia. Ahora, si la otra parte quiere ver este tintero de plástico cuando es de vidrio, que busque el argumento que quiera. Pero mire, es de vidrio. Lo que es. Yo entiendo que los abogados son capaces de demostrar que la lluvia no moja o que el agua no moja. Claro, te van a decir, bueno, hay que ver, ¿era sólida, estaba en estado sólido o gaseoso? Cualquier boludez van a decir. Por supuesto, para eso están, pero no se defiende de cualquier manera. Eso deberían enseñarles, no aprender, enseñarles, sí, deberían aprenderlo porque se lo enseñan, en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, últimamente, desde hace unos 25 años a esta parte, la verdad que lo que está dando son burócratas y no otra cosa. Bueno, la primera cuestión. ¿Por qué nos enojamos nosotros? Nosotros en realidad nos levantamos el ánimo, nos calienta el ánimo este tipo de cuestiones. Porque si no nos calentara el ánimo, por decirlo de alguna manera, no haríamos este programa. ¿Para qué hacemos este programa? Justamente para eso. Lo que buscamos es que haya justicia, en la medida de lo posible. La justicia es un ideal. Acercarse a la justicia. La mayoría de las veces, la justicia es castigar al culpable. A veces no. A veces la justicia es hacer zafar a un inocente. Depende, no es este caso. En la mayoría de las veces, nosotros damos casos en los cuales la justicia, o buscar o acercarse a la justicia, es estar del lado de quien la sufrió la agresión. En este caso, en Pilar Riesco. Pero el enojo, la gente dice, ahora se va a enojar. Mire, esto no es un show. Esto no es un show, por más que muchos lo tomen como un show. Esto es un programa periodístico. Rolando Barbano y yo hacemos periodismo. Antes lo hacíamos en la gráfica, en algún momento lo hicimos en la radio, él lo sigue haciendo, y también lo hacemos ahora en la televisión. Esto es periodismo, nosotros no buscamos salir en fama, en la sección fama de Clarín. No nos interesa 3 carajos salir en la sección fama. Es más, nos sentimos ofendidos por eso. ¿Sabe por qué? Porque en este programa, en Cámara del Crimen, nosotros dijimos por primera vez, y gracias a nosotros, afirmamos que los delitos de corrupción contra el Estado, afanarle al Estado, robarle al Estado, para que no le gusta el lunfardo ni las palabras propias de Buenos Aires ni de la Argentina. Hay gente que quiere que se hable con palabras académicas. Bueno, acá no lo va a encontrar, del todo. Cuando es necesario, sí. El que le roba al Estado comete un delito que es imprescriptible. Y dimos un artículo de la Constitución Nacional que lo avala. Que aquel que le roba al Estado comete un delito que se persigue siempre y no se perdona nunca. Es decir, es imprescriptible. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con Pilar Riesco?
Tiene que ver esto con Pilar Riesco, que nosotros esta cuestión de la calentura, de las expresiones que utilizamos, no es para hacerlos reír, ¿eh? El que se quiera reír, que se ría. A mí no me importa en absoluto. Lo importante es el contenido de lo que se dice acá. Entonces vuelvo a ese ejemplo. En este programa se dijo que los delitos de robo contra el Estado, para decirlo con términos muy vulgares, no prescriben nunca. Un juez, Leopoldo Schifrin, ya fallecido, de la Cámara Federal de La Plata, estaba viendo este programa. Lo estaba viendo en ese momento, cuando nosotros lo decíamos con toda nuestra parafernalia que forma parte de Cámara de Crimen. Si no, no sería Cámara de Crimen. Si no, pondríamos una mesa, un helecho, 2 sillas y se acabó el partido. O 3 si hay un invitado. Si esto no es así, no sería Cámara de Crimen. Con toda esta parafernalia, él lo escuchó. Escuchó, vio el programa, lo escuchó y lo pensó. Lo pensó a tal punto que se lo comentó a su colega, una jueza de la sala de la Cámara Federal de La Plata, en un caso que tenían que resolver si los delitos de defraudación contra el Estado prescribían o no prescribían. Y en base a lo que dijimos acá, y él mismo lo reconoció por escrito y lo reconoció en una radio a la que le hicieron un reportaje y le preguntaban los periodistas cómo llegó a esa conclusión, y él lo primero que dijo fue: yo estaba mirando el programa de Canaletti. En ese entonces no estaba Rolando Barbano. Y declaró que los delitos de fraude contra el Estado, los chorros del Estado contra el Estado, no prescriben. La misma conclusión ahora la toma la Cámara Federal, la Cámara de Casación Federal, de nivel nacional, la Cámara de Casación Federal, con asiento en la capital federal. ¿Se entiende? La misma conclusión, en base al mismo artículo del Código de la Constitución Nacional, no del Código Penal. Con esa misma seriedad, nosotros decimos: en tribunales no trabajan. En tribunales de derecho aprendieron hasta que le dieron el título, después se olvidaron todo. En tribunales no hacen lo elemental. Los 2 últimos inventos que entraron en tribunales fue, durante 100 años, el papel carbónico. Y después de 100 años entró la computadora. Y después de 110 años entró la impresora. Y no tienen tinta. Y no tienen papel. Algunos sí, otros no, pero no todos. Es como ir a un hospital y dice: este tiene algodón, este no tiene algodón. Es lo mismo. Por supuesto que nosotros tenemos que... por supuesto que los casos tienen que ser mediatizados. Tribunales no es una cueva. No hay oscuridad. Los juicios tienen que ser transparentes. Uno me va a decir: la investigación no. Sí, la investigación no, hasta por ahí no más. Si un juez de instrucción me pone un secreto de sumario, me tiene que explicar por qué. Los jueces de instrucción ponen secreto de sumario automáticamente. ¿Por qué? En este caso no se trabajó. Las mismas pruebas que estaban en el año 2020 están actualmente. Usted me va a decir: ¿y entonces qué cambió? Mire, en los Estados Unidos se intentó muchas veces, digo Estados Unidos porque es el ejemplo que me viene ahora más rápido. No tengo uno de Europa o de África. Si lo tuviese, le aseguro que se lo daría. Pero como es tan evidente, en Estados Unidos se planteó muchas veces la cuestión del aborto. Muchas veces. En Estados Unidos, que tiene pena de muerte. O sea, no estoy hablando de un país que defienda los derechos humanos. No. Ellos hacen muchos informes, pero en su país aplican la pena de muerte. Tienen sus razones históricas, culturales, hasta, si uno quiere, filosóficas, que se pueden rebatir, obviamente, acerca de la pena de muerte. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que presentaron un escrito solicitando
que se legalice, que la Corte Suprema de Estados Unidos no penalice el aborto. Acá vino mucho tiempo después. Esto fue en el año 63 en los Estados Unidos. 63. ¿Saben lo que pasó? Lo que pasó es que sí, le dieron la razón, efectivamente. Ganó la propuesta de no penalizar el aborto. Y una de las abogadas que lo había presentado dijo, lo único que cambió fue que esta vez lo presentamos mejor. Los argumentos. Esto es lo que pasó en este caso. Después de un año, un abogado con otros ayudantes, etcétera, tomaron las mismas pruebas, la Fiscalía de Género tomó las mismas pruebas que había y se las presentó a la jueza de una manera distinta. ¿Saben qué significa eso? Abrirle los ojos. Sí, pero un momentito, la jueza lo había detenido en un principio. Sí, tan débilmente que lo detuvo porque era varón y porque no había podido decir qué había hecho. Ni siquiera se atrevió a decir que tiró a su novia por la ventana, para ella, en ese momento del proceso. Ni siquiera se atrevió a eso. Entonces la Cámara del Crimen, la Sala Quinta, lo que hizo fue, mire, si usted no me dice bien qué es lo que le imputa a este hombre, yo lo tengo que dejar en libertad. Y lo dejó en libertad. Espero que esta vez, si es que lo agarran a este tipo, espero que sí, porque Al Capone no es, espero que lo agarren. Y espero también, valga la redundancia, que esta vez la jueza sepa hacer su trabajo. Un juez tiene que contar lo que cree que hizo el acusado. Usted hizo tal cosa, le metió la mano en el bolsillo a fulano de tal día en determinada esquina y le sacó tanta plata. Lo tiene que decir. Más allá de si después se prueba o no se prueba, pero en la investigación tiene que decir qué investiga. No porque estaba ahí. Tiene que decirlo, tiene que decir, la tiró por la ventana, la tiró por el balcón. Si no lo hace esta jueza u otros jueces que le toquen causas similares o de otra naturaleza, si no describen lo que están investigando, lo que va a ocurrir es que cuando vaya a la Cámara lo van a volver a dejar libre. Y esto es un tema de nunca acabar. Por eso le digo, y hay antecedentes, por eso le digo, para cerrar, que lo agarren. Pero hoy vamos a estar con una lupa viendo cómo hace la jueza para imputarlo, o qué dice la jueza cuando lo imputa. Porque no sea cosa que vaya de vuelta a la Cámara y la Cámara le diga, pero doctora, me viene con lo mismo de hace un año. Si usted no me dice exactamente qué está investigando, yo lo tengo que dejar en libertad. ¿Se entiende? Y lo último. Si el tipo que está ahora prófugo, es verdad que hizo todo lo que él dice que hizo. Digo, ¿no bajó a ver cómo estaba su novia? ¿No llamó una ambulancia? ¿No se apiadó de esta chica que, según él, se cayó por la ventana? Según él, ¿no? ¿No se apiadó? Qué raro, ¿no? Hace pensar todo lo contrario. ¿Qué hace pensar? Que él la tiró por la ventana o por el balcón. Bueno, amigos,